Primero hay que comenzar por definir lo que es estética. La estética es una reflexión filosófica que se encarga de estudiar el arte y la belleza. Busca responder a la pregunta ¿por qué una determinada imagen o objeto nos provoca un sentimiento y otras no? Todo lo que observamos a nuestro alrededor tiene una estética, ya sea natural o artificial. Por ejemplo, un árbol o una piedra tiene estética. De la misma forma, todo lo que observamos como una pluma, nuestra ropa, tiene cierta estética. Y esta puede ser juzgada como bella o como fea. Intentaremos dar respuesta a la pregunta ¿por qué es importante una educación estética? Es muy importante para lograr un desarrollo integral en el humano, desarrollar su persona, su capacidad intelectual, su moralidad, su espiritualidad, etc. El gran problema de la sociedad actual es que se nos especializa en solamente un ámbito o un área en la que seamos buenos eh, para lograr algo provechoso con ello. Por ejemplo, está muy sabido que en las escuelas o desde que nos están educando en los primeros años, se nos dice que tenemos un talento, que busquemos cuál es nuestro talento, cuál es nuestra habilidad y desarrollarla, porque en eso nos podemos especializar. Lo importante de un desarrollo integral no es solamente encaminarnos en el desarrollo de las habilidades con las que ya venimos y desarrollarlas un poco más, sino también desarrollar otras de una forma más armoniosa que nos permitan crecer como personas, no solamente intelectualmente, sino también espiritualmente. Para ponerlo de una forma demasiado gráfica, les pondré un ejemplo. Si yo quisiera ir al gimnasio y solamente empiezo a entrenar este brazo, pues sin duda me va a crecer, se me va a poner musculoso, pero si no ejercito el resto del cuerpo, sí voy a tener fuerza y voy a tener habilidades, pero solamente con un brazo a lo mejor, y todo lo demás va a quedar igual, se va a desarrollar mucho menos que el brazo que ya entrené. De la misma forma con nosotros pasa que las capacidades se quedan algunas allí ocultas sin desarrollarse, algunas ni siquiera las llegamos a conocer. Entonces por eso es importante una educación estética. Pues como bien ya lo mencionó mi compañera Judith, la estética es una rama de la filosofía que estudia tanto el arte como la belleza. En primer lugar vamos a hablar un poco sobre el arte. Esta palabra viene del latín ars, que se comprendía como la habilidad que se tenía para realizar ciertas actividades como lo era la carpintería y la herrería. Estas dos habilidades que se tenían anteriormente eran las más comunes, aunque no todas las personas la podían realizar. A medida de que fue pasando el tiempo, el arte fue obteniendo diversos significados a lo largo de la historia, pero siempre tenían el mismo propósito. Fue hasta el Renacimiento que se empezaron a incluir las bellas artes, ya que aquí el arte se comenzó a ver como un saber hacer y también como una habilidad, ya que los artistas que realizaban ciertas obras de arte se referían a que tenían como un talento en especial, ya que podría generar alguna pintura, alguna arquitectura, alguna danza, alguna obra de teatro, etc. Aristóteles tuvo gran influencia en este concepto, ya que él menciona que el arte es una capacidad para producir cualquier objeto orientado por la razón. Bueno, pues hoy en día nosotros ya podemos tener un concepto o significado de arte más palpable,
Muchos de nosotros hemos visto tal vez alguna pintura de arte, alguna escultura, o tal vez también hemos escuchado alguna melodía que satisface pues nuestros gustos, y estas pues son creadas por ciertos artistas como lo son Beethoven, Van Gogh, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, solo por mencionar algunos, en los cuales ellos en sus obras de arte intentan reflejar emociones, sentimientos, formas de pensar, estados de ánimo e incluso formas de vida. Dado esto, la visión del arte depende de la reflexión que cada una de las personas tenga, ya que cada uno de nosotros pensamos de diferente manera. Por lo cual su definición varía mucho y depende de las concepciones políticas, religiosas e ideológicas que cada uno de nosotros tenemos, ya que pues para algunas personas el arte es una expresión libre de ideologías, mientras que para otras es una expresión que manifiesta pues su contexto social o bien alguna forma de vida. De acuerdo a lo mencionado, es importante mencionar la aportación de Hegel, ya que pues él menciona que el arte, que en el arte se puede sentir la idea que cada autor o cada artista quiere dar a entender, ya que pues inmediatamente en nuestros sentidos aparece la satisfacción al ver, escuchar o observar ciertas obras. El arte está cargado de una sugestión de emociones y pues satisface al espectador. Pues para concluir, el concepto de arte es una de las manifestaciones más importantes y duraderas, ya que como podemos observar hoy en día, ciertas obras de arte que fueron creadas en la antigüedad son demasiado valiosas en la actualidad. Es por esto que pues el arte es una de las manifestaciones más importantes y valiosas que podemos tener a lo largo de la historia. También el arte nos ayuda a reflexionar sobre nuestras condiciones que tenemos hoy en día, tanto también podemos sensibilizarnos. Es por esto que podemos comunicar también nuestras angustias y darle forma a nuestros miedos para que otras personas lo puedan ver como algo llamativo y algo que pues tal vez a ellos no les produzca el miedo que a nosotros nos produce. Y pues el siguiente concepto es la belleza. La belleza no tiene un concepto en específico, ya que cada uno de nosotros tiene un propio concepto en particular. Es por esto que lo bello de esta palabra o de este concepto es que cada uno de nosotros le podemos dar la definición que consideramos apropiada dependiendo de nuestra percepción y también de nuestro gusto personal. También aquí Platón tomó un papel importante en la definición de belleza, ya que él nos menciona pues que la belleza no tiene nada que ver con el aspecto físico ni con lo sensible. Nosotros actualmente al escuchar la palabra belleza rápidamente lo relacionamos con el aspecto físico de una persona o de alguna cosa que estamos viendo, más sin en cambio el aspecto de belleza no tienen parte que ver con el aspecto físico, pero no se centra solamente en eso. Por lo cual considero importante mencionarles una frase que Platón nos dice: la belleza no es una cualidad de las cosas, solo existe en la mente que la contempla y cada mente percibe una belleza diferente. Por otro lado, en Grecia en el siglo XVIII menciona que la belleza es una calidad inherente de algunas cosas que nos producen satisfacción al observarlas. Y esto apoya a lo dicho por Kant, quien cree que la belleza debe causar un placer desinteresado en la persona que lo percibe. Hasta este punto podemos definir la belleza como lo grato, deseado y agradable que algo en especial nos provoca. Es captada desde nuestra sensibilidad y llevada a nuestro intelecto para que, pues dependiendo a lo que nos gusta o a lo que percibimos interesante, se pueda acoplar. Esta debe de ser agradable a la razón y apetecible a los sentidos.
Ahora bien, tanto la belleza como el arte son conceptos que la mayoría de veces se complementan, aunque el arte también puede enlazarse o complementarse con otro concepto como la fealdad, pero esto ya va dependiendo de la visión que cada uno de nosotros tengamos, en lo que consideramos bello y en lo que consideramos arte. Para finalizar, es importante mencionar una diferencia fundamental que hay entre el arte y la belleza. El arte trata de quien lo produce, ya sea un artista que produce alguna escultura o alguna pintura, y la belleza depende de quien lo esté observando. En este caso, pues ya seríamos nosotros al observar tal vez alguna pintura de Van Gogh o tal vez también al escuchar alguna melodía de Beethoven. Es importante mencionar que el hombre se rige por dos impulsos. El impulso puede ser definido como una manifestación que se opone a la reflexión del conocimiento, pero sin el cual no es posible la reflexión misma, porque es una condición necesaria. Sabemos que aquí se tiene que pasar por una situación donde el entorno influya y los sentimientos generen algún conocimiento. Hay realmente un momento tanto en la especie humana como en los individuos en que el hombre no posee aún la integridad de su ser y solo uno de sus impulsos actúa sobre él, es decir, el sensible, ya que capta la realidad a través de los sentidos. Como sabemos que comienza por la vida pura y simple, para acabar con la forma, primero ya que es individuo y luego es persona. El impulso sensible se hace pues sentir antes que el racional, porque la sensación es anterior a la conciencia. Aquí podemos mencionar que el impulso sensible se basa en el tiempo, el espacio y el momento, y el impulso formal perdura en el tiempo. Para un ejemplo, para entender un poco más sobre eso, podemos decir acerca de un doctor que da una conferencia, que en el momento que él la está realizando todos lo vemos, pero no sabemos qué es lo que él siente. Puede que imaginemos que está nervioso, que tiene calor, que su palpitación es más fuerte. Siempre pasa eso, es algo instinto que puede pasar en algún momento y más si es en vivo. Ese podría ser el impulso sensible. Al hablar de formar podemos decir que el conocimiento que se queda ahí ya no se puede mover, simplemente se repite. El deseo de comprender los mecanismos que constituyen y mueven la vida intelectual humana se encontró en la filosofía moderna su momento de mayor auge y desarrollo, ya que estas dos grandes corrientes filosóficas modernas, como es el racionalismo e el empirismo, ofrecen atractivas influencias acerca de las respuestas a las preguntas de cómo está constituido el intelecto humano y de cuál es la manera de aprender y el tener el conocimiento acerca del mundo. El filósofo francés René Descartes es un popular racionalista. Él afirma que en los procesos racionales y formales, tanto como la facultad del intelecto, se desplazan obteniendo el conocimiento de las cosas. Por su parte, el filósofo escocés David Hume, el más congruente de los empiristas, muestra que a través de la información de los sentidos es como se determina el impulso y los alcances de toda vida intelectual. Como es de presumir, desde el racionalismo se puede considerar al impulso formal de la razón y desde el empirismo al impulso sensible. Una de las características del impulso sensible es que vincula al hombre con la materia, está limitada por el tiempo, ya que todas las cosas son en el tiempo y produce situaciones. Y el sentimiento es una verdad individual y temporal, es decir, es subjetiva. Por su lado, podremos decir que el impulso formar parte de la existencia absoluta del hombre o de su naturaleza racional, ya que se dispone algo para siempre, el cual produce leyes universales. Como un ejemplo serían las matemáticas, que llevan un método comprobable, es decir, es objetivo. Bueno,
Bueno, pues al hablar de razón nos referimos a la capacidad que tiene el ser humano para afrontar de manera mental problemas o situaciones, extraer conclusiones y aprender de una manera más consciente. Para esto es necesario establecer conexiones lógicas. Esto nos lleva a aprender, a ordenar ideas y obtener un conocimiento. Bueno, pues el razonamiento nos diferencia de otras especies, lo cual nos hace especiales, ya que por medio de este tenemos un proceso intelectual y lógico. Para esto también necesitamos argumentar, ya que entonces será una razón, es decir, podemos justificar si algo es verdadero o falso. Esto puede ser de forma oral o escrita, pero debe de tener consistencia y coherencia, es decir, debe de tener significado y sentido. Es necesario plantear algunas de las nociones del razonamiento. René Descartes, mediante un análisis, menciona que son 3 tipos de ideas. La primera son las adventicias, son ideas que se dan por medio de la experiencia y por la percepción del mundo exterior. Esto es gracias a nuestros sentidos, tanto internos como externos. Los internos es el sentido común, la memoria, la imaginación y el sentido de razón. Los externos sería el olfato, el gusto, el tacto, la vista y el oído. Y la segunda son las facticias. Estas son ideas por el poder de nuestra mente, son ideas que parten de las adventicias. Un ejemplo de ello sería cualquier cosa irreal, por ejemplo una sirena o un dragón. Las siguientes serían las innatas. Estas ideas se consideran puras ya que están desde el nacimiento. Es decir, aquí no interfieren ni los sentidos ni la experiencia. Un ejemplo de ello es la existencia de Dios, del universo y las matemáticas. Una persona puede construir su conocimiento a partir de su razón, ya que tenemos ideas o representaciones y de ahí parte el conocimiento propio. Para los racionalistas el conocimiento, como ya lo mencioné, viene de la razón. Es por ello que dejan a un lado las interpretaciones incorrectas, como por ejemplo que por el puro pensar se puede obtener un conocimiento. Ellos mencionan que no se tiene un conocimiento inmediato, sino que depende de nuestras ideas y representaciones que se encuentran en nuestra mente. Todos conocemos la expresión de pienso, luego existo. Este es un conocimiento enteramente racional. La modernidad se ha caracterizado por su confianza en el ser humano, de su razón, de su autonomía y sus facultades para conocer. También esto se debe en gran parte a los métodos tanto de observación, experimentación, documentación y reproducción del conocimiento y el saber. La razón se ve afectada por leyes la cual la rigen, y es por ello que en ocasiones las ideas y el saber de las personas no es propio. Recapitulando lo que mencionaban mis compañeras, el impulso sensible es la forma en la que una persona capta la realidad a través de sus sentidos, y esto pues va cambiando en el tiempo. Por ejemplo, si yo toco este lápiz, por medio de mi tacto estoy sabiendo qué textura tiene, por medio de la vista estoy sabiendo qué color es, etcétera. Y si lo dejo de lado y lo aparto de mi vista, para mí deja como de existir, o al menos para mis sentidos deja de existir. Esto es lo que sería el impulso sensible. Entonces podemos observar cómo una persona cambia de un estado a otro dependiendo la situación. Por otro lado, el impulso formal tiene que ver con el razonamiento y la lógica.
Este es permanente a través del tiempo. Por ejemplo, el conocimiento, cuando se va adquiriendo, obviamente se va modificando, pero a la vez va permaneciendo en la persona. A esto se le llama personalidad. Schiller menciona la importancia que tiene llegar a un equilibrio entre estos dos impulsos para encontrar la plenitud total de la persona. Es importante que entendamos que estos no son dos extremos opuestos totalmente de una misma cosa, sino que son una dualidad, por lo cual una se complementa con la otra. Una persona que solamente siente nunca llega realmente a conocer su personalidad y esa existencia que perdura a través del tiempo. Por el contrario, una persona que solamente piensa jamás se percata de su existencia en el tiempo, jamás se da cuenta de su estado cambiante continuamente. Para englobar en una sola palabra lo que el impulso sensible significa, Schiller lo cataloga como vida, ya que la vida es eso que está pasando continuamente. Por otro lado, para catalogar en una sola palabra lo que el impulso formal significa, Schiller maneja la palabra figura. Entonces, al llegar a un equilibrio entre estos dos impulsos, sería lográndolo a partir de una figura viva, que sería la mayor expresión de la belleza y del arte. ¿Y cómo se logra este equilibrio entre estos dos impulsos? Pues es a través del juego. El juego es ese momento libre de prejuicios, libre de razón. De hecho, el juego es irracional. Pero es un momento en el que el ser puede ser en su totalidad sin ningún límite. Por eso es muy importante para llegar a una plenitud del desarrollo humano. Schiller nos menciona la importancia que tiene el juego para realmente llegar a ser una persona integral y plena. Para él el juego está lejos de tener una utilidad como tal, pero sin embargo está totalmente llena de significado. Y aquí es donde vemos la importancia de la subjetividad, porque para cada persona cuando está jugando significa algo específicamente y especialmente para esa persona. Por eso el juego no tiene como un significado o una definición como tal, sino que significa lo que para cada quien quiere significar. Huizinga en su obra Homo Ludens menciona que a través del juego es como el hombre conoce su espíritu, y además el juego es creador de cultura. Por eso es importante que el juego sea incluido a nuestra vida, no como algo añadido, sino más bien como una necesidad como tal. Es a través del juego cuando nos podemos expresar libremente. Incluso para Freud decía que es a través de cuando se llega a canalizar cierta necesidad, manifestándola a través del juego para no causar algún daño moralmente o socialmente. Por eso es necesario mencionar algo sumamente importante. He escuchado muchas veces que las personas dicen, pero ¿cómo voy a desarrollar algún talento artístico si yo no tengo un talento como tal? Y se frustran porque según ellos no tienen un talento innato. Aquí es donde entra el juego. El juego no evalúa el producto. Simplemente con el simple hecho de realizar algo que sirva como un canal para tus sentimientos o una forma de razonar internamente, un tipo de meditación, con eso es suficiente.
Como podemos ver, la estética se encuentra en cualquier sitio y en cualquier momento de nuestra existencia, ya que el mismo hombre y la naturaleza son una verdadera obra de arte, a la cual son dignas de respeto y de admiración, pero sobre todo no debemos hacer a un lado y tener en cuenta que lo verdaderamente bello está en nuestro interior y en la forma cómo vemos las cosas, cómo las observamos. A lo largo de la historia y con el paso del tiempo, la sociedad se ha enfocado en una educación estética superficial, donde se piensa más en lo que me es útil a mí mismo y a los demás, dejando de lado lo más bello que es la belleza interior del ser humano. Ellos solo se fijan en una belleza exterior, en lo que me beneficia, en lo que me puede dar un beneficio tanto económico como personal. Entonces, a consecuencia de todos estos pensamientos vanos, se llega a un desequilibrio entre lo que es la razón, lo que es la moral y lo que son los sentimientos, a lo que provoca momentos de crisis o de situaciones en todos los ámbitos, ya sean personales, familiares o simplemente en la sociedad. Asimismo, como bien se dice, el hombre se refleja a sus acciones y en sus hechos. Así que el desequilibrio entre los impulsos que constituyen nuestra vida intelectual terminan reflejándose en un futuro de cada individuo y en el futuro de la sociedad. Un ejemplo muy claro es, por decir, los señores que talan los montes. Ellos nada más ven el beneficio hacia sí mismos, pero se olvidan de que están dañando lo que es el medio ambiente. Y ya es lo que se está viendo últimamente con los cambios climáticos. En muchas ocasiones el deseo por cumplir sus ideales personales, las personas terminan mostrándose apáticos e indiferentes a su contexto, a su entorno, olvidándose de su lado humano. Entonces, esto provoca crisis y, como en todo caso, todos los seres humanos llegamos a enfrentarnos en algún momento de nuestra vida a una crisis o situación, la cual nos deben servir, en vez de verlos como algo trágico, esto nos debe servir para descubrir nuevas oportunidades, ya sea de mejora o de crecimiento, ya sea personal o como equipo, en sociedad. Como sabemos, una crisis es una coyuntura de cambios, las cuales tienen un cierto grado de incertidumbre, porque no sabemos la profundidad que vaya a tener esta crisis o lo que pueda resultar. La profundidad, suceso que en ocasiones terminan dejando secuelas positivas o negativas a la vida personal o en la salud, en lo económico o simplemente en el medio ambiente. En la actualidad estamos pasando por una crisis a nivel mundial por la emergencia sanitaria del COVID-19, que nos ha generado o nos ha puesto a hacer nuevas dinámicas que antes ni imaginables eran, que han cambiado nuestra vida del día a día. Estos cambios, cada persona los está viendo o enfrentando de distinta manera. Es importante en estos tiempos desarrollar la resiliencia. Es muy importante la resiliencia porque como sociedad debemos aprender a identificar y controlar nuestras emociones, dándole así un nuevo sentido o un nuevo reencuadre a este suceso o a esta situación, descubriendo así nuevas habilidades o talentos que a lo mejor en determinado momento no sabíamos que teníamos o que existían dentro de nosotros, y que gracias a este problema, a esta pandemia, estamos descubriendo al estar en nuestra casa. Ya tocamos la guitarra, cocinamos y a lo mejor nos gusta, y eran cosas que nosotros no sabíamos que teníamos o que sabíamos que podía ser nuestro potencial. Es muy, muy bueno porque así le podemos dar un nuevo sentido a la vida. Los jóvenes, es muy interesante porque los jóvenes están retomando un nuevo conocimiento que a lo mejor es como un cuchillo de doble filo. Les está provocando a lo mejor una adicción, ya sea al celular, a los juegos o a la misma televisión por el simple hecho de estar encerrados.
pero también les está ayudando a mejorar, a avanzar tecnológicamente, porque hay muchos jóvenes que no sabían nada de tecnología. Entonces eso es muy positivo, por eso el reencuadre, buscarle lo positivo a la situación. Es el momento de nosotros como adultos enseñarle a los niños y a los jóvenes a formarse en valores, siendo empáticos sobre todo y responsables, positivos para aceptar el cambio que nos viene encima día a día. Otro ejemplo muy real es la vida que pasó el doctor Víctor Frank, y el cual nos cuenta en su libro Un hombre en busca de sentido. Este doctor era un psicólogo, más bien es un psicólogo que vivió una crisis muy traumática cuando fue recluido en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Él tuvo que enfrentarse y equilibrar lo que fue la razón, los sentimientos para poder sobrevivir, ya que tenía que pensar positivamente y aferrarse a un sueño, a un anhelo, a luchar por sus escritos, porque él quería escribir su libro. Entonces él tuvo que aferrarse a eso para no decaer, para no lanzarse a la cerca eléctrica. Él tuvo que buscarle un sentido a la vida, aferrarse al futuro, al día a día, y para ello tenía conversaciones imaginarias con su esposa. Entonces eso le daba fuerza para seguir adelante y controlar ahora sí que la razón por la que estaba ahí, porque no entendía por qué estaba ahí, la razón y el sentimiento, no dejarlo de lado, sino que más bien luchar por salir adelante y sobrevivir a esta cruel experiencia.